hoy les voy a hablar sobre la aberrometría corneal. En lo que es el estudio de la córnea, ¿verdad? Pues han varios instrumentos con lo cual podemos hacer esto. Y pues en lo que es medir la calidad del sistema óptica, pues para eso podemos usar lo que es la mapa aberométrico, que es una mapa en el plano pupilar. Y para eso, pues el instrumento es un aberómetro, ¿verdad? Y con esto se permite realizar el análisis de las propiedades ópticas de la córnea en base de su morfología. Importante, dos condiciones necesarias para poder proceder con este es el momento, pues localizar precisamente la pupila y tener un sistema con los algoritmos ArcStep, ya que esto nos permite una reconstrucción fiel de la superficie corneal y poder obtener las mapas de elevación con una precisión del orden de la micra, ¿sí? Al mismo tiempo, recordamos que la obtención de mapas de elevación fiables permiten analizar las propiedades ópticas de la córnea y así calcular las variaciones. Muy bien, entonces dentro del estudio de los aberómetros tenemos lo que es el frente de ondas totales y corneal, ¿sí? Importante notar que el aberómetro corneal restringe el análisis de las aberraciones en la superficie corneal anterior, topógrafos, o las dos superficies corneales anterior y posterior, tomógrafos. Ahora bien, si las aberraciones totales le sustraemos las aberraciones corneales, entonces lograríamos determinar las aberraciones internas. Estos son los que provienen del cristalino o un lío y son la frente de ondas interno. También está el concepto de corneal wavefront o frente de ondas corneales. Y en este, pues, el frente de onda ocular total tiene dos componentes. El primero, que es el componente corneal o frente de ondas corneales, que va representado en el primer cuadrito aquí en el esquema, en la imagen. Y el segundo componente es el componente interno, que es la cara posterior de la córnea y el cristalino. Y esto se conoce como el frente de ondas interno, representado aquí en el segundo cuadro. Ahora bien, en pacientes jóvenes, ¿verdad? Sin algún tipo de patología, pues estos dos componentes están compensados. Y esto lleva a que el frente de ondas total, que es el último aquí en la imagen, tiene menos aberraciones que cada uno de sus componentes por separado. Si podemos ver aquí solo lo corneal y solo el interno, a diferencia del total, ¿verdad? Se salen menos variaciones. Importantísimo también el frente de ondas corneal, pues esto es la parte más importante del frente de ondas ocular total, ya que las variaciones corneales suponen la mayoría de las variaciones oculares, ¿verdad? Estamos hablando frecuentemente de queratocono o tras algún tipo de cirugía refractiva. Y tenemos lo que es el OPD o Optical Path Difference, ¿verdad? Un término importante que tenemos que recordar es la distancia óptica, Optical Path Length. Entonces, esto se refiere a cuando la luz se propaga en un medio homogéneo, entonces la distancia física recorrida por la luz es igual a la distancia óptica. Pero cuando esta luz se propaga en medios heterogéneos, entonces quiere decir que esa luz sufre cambios en la longitud de onda en relación al índice refractivo del medio que atraviesa. Y poniendo esto en ejemplo, pues tenemos aquí esta imagen, ¿verdad? Con el punto foveal, la córnea, lo que sería el azul, córnea ideal, o rojo, un queratocono, y las longitudes de onda. Entonces,
Si consideramos una córnea con una superficie óptica ideal, quiere decir que no tiene aberraciones internas, ¿verdad? Entonces, un haz de rayos partiendo de la fobia, esto va a formar un frente de onda plano, quiere decir sin aberraciones, al salir de la córnea. Y va a tener, todos los rayos van a tener la misma distancia óptica, ¿verdad? Entonces eso se representa aquí en las líneas azules. Se parten, son paralelas, rectas y todos tenían aquí la misma distancia. Pero si la córnea está deformada, como en el caso de un keratocono, por ejemplo, entonces se originará un frente de ondas desiguales, como se mire aquí en lo rojo, ¿sí? Irregularidad en la córnea se refleja en la distancia de ondas, que también se nota la diferencia en la distancia, no son iguales. Y esta diferencia con respecto al frente de ondas ideal se denomina el OPD, o Optical Path Difference, la diferencia entre este paso o vía óptica. Con el mismo ejemplo, pues nos explica que en esta figura los rayos se parten de la fobia y aquí en la zona superior de la córnea examinada se nota que los rayos contactan con el aire antes, ¿verdad? Y así pues se adelantan al frente de ondas ideales. Y en la zona inferior los rayos siguen una trayectoria un poquito más largo, ¿verdad? Llegando hasta este punto y por lo tanto se retardan con respecto al frente de ondas planos. Entonces, debido a esta diferencia entre los índices de refracción entre el aire y la córnea, se puede establecer que por cada 3 micras de elevación por encima de la córnea ideal se origina una diferencia de más 1 micra en el OPD y al contrario sería menos 1 micra en la frente de ondas corneales. Recordamos que aunque el wavefront y el OPD representan lo mismo, sus signos son contrarios. En lo que es el análisis de las aberraciones corneales, lo primero que tenemos que saber es que cuando referimos al frente de ondas corneales, pues este se refiere a una mapa tridimensional, pero que tiene una alta complejidad matemática, ¿verdad? Tenemos que saber que existen varios métodos para clasificar las aberraciones monocromáticas, pero el más utilizado es la expansión de los polinomios de Zernike, ¿verdad? Y este se refiere a un conjunto infinito de funciones polinómicos ortogonales en el círculo de radiounidad y son útiles para representar las mapas del frente de onda en sistemas ópticos con aperturas circulares. En el caso de nosotros, pues el ojito, ¿verdad? Que es un sistema óptico. Ahora bien, los polinomios representan formas que se denominan coeficientes, ¿sí? Y esto se puede identificar por dos índices, n o m. N se refiere a orden y m se refiere a la frecuencia azimutal. Ahora bien, cuando los coeficientes con índices bajos, ¿verdad?, existen o se representan, pues estamos hablando de formas sencillas con pocos picos y valles. Pero cuando los coeficientes con índices altos, entonces estos representan superficies un poquito más complejas y reflejan mayor detalle. En la práctica clínica, pues la verdad que solo se analizan los coeficientes hasta el séptimo orden y esto siempre se distribuye en forma de pirámide, como podemos observar aquí en el ejemplo, en la imagen del lado derecho. Arriba tenemos el orden 0 o pistón, ¿sí? Luego tenemos el orden 1, que es prisma o tilt. Este tiene dos coeficientes, que es vertical, horizontal. Importante saber que
estos dos, orden 0 y 1, no afectan la calidad óptica. Entonces, por lo general, no se tienden a tomar en cuenta. Cuando vamos al orden 2, este tiene 3 coeficientes. 2 representan el astigmatismo, como podemos ver, astigmatismo oblicuo, astigmatismo, y un desenfoque. Luego, las abreviaciones de orden 1 y 2 son consideradas como bajo orden, ¿sí? Y a partir del orden 3 tienden a ser menos frecuentes y estos se denominan alto orden, los últimos 3 que aparecen aquí. Y pues aquí estamos hablando, por ejemplo, en el orden 4, en el orden 3, tenemos astigmatismos triangulares o trifolios, coma, astigmatismos cuadrangulares o cuadritriflos, ¿verdad? O astigmatismos secundarios. Cada coeficiente de CENIC se puede representar como una mapa tridimensional en plano pupilar, ¿verdad? Esto siempre con una serie de parámetros que permite cuantificar numéricamente las diferencias con un frente de onda sin aberraciones. Y estas medidas son las que se refiere a pico y valle, que es la distancia en micras entre el punto más alto y el punto más bajo del mapa barométrico. Y también el RMS, que es el root mean square o error cuadrático medio, que es la sumatoria de las diferencias en cada punto entre el frente de ondas agarrado y el frente de ondas ideales. Entonces, estas diferencias se elevan al cuadrado y luego se calcula de raíz cuadrada, pues todo eso lo hace el sistema, ¿verdad? Los algoritmos del software, pero siempre son definiciones importantes que tenemos que recordar. En cuanto hablamos de los valores agrométricos para una córnea normal, pues la literatura nos presenta con esta tabla, ¿verdad? Que se basó o se presentó en base de un estudio que se hizo en el 2003 con aproximadamente 100 ojos, ¿verdad? Donde lograron establecer como un patrón patológico que las medidas con más de 3 desviaciones estándar del valor promedio, que sería aquí en la columna 1, ¿verdad? Entonces esos ya se agarraron como patológicos. Hay otro estudio que se hizo en el mismo año que mostraron datos similares. En el estudio de Wang se tomó como valor de 0.12, que se nota aquí, ¿verdad? Que es muy cerca al patrón, a la desviación, más de 3 desviaciones estándar, especialmente en oraciones de alto orden, ¿sí? Para aberraciones esféricas era de 0.8 y aberraciones cromáticas una desviación más o menos de 0.13. La utilidad clínica, más que todo, pues se enfoca en la elección de lentes intraoculares, ya sea para una compensación completa, parcial o lentes que no aportan pues aberraciones esféricas, la clasificación y selección de anillos intracorneales y el tratamiento de láser guiados por aberometría corneal. O sea, sí es un estudio que se puede usar transoperatoriamente. Y aquí de último, pues un ejemplo de la información o los resultados que nos puede proporcionar estos estudios, ¿verdad? Aquí tenemos un Basic Information Report de este paciente donde nos tira los wavefronts o ondas de frente, ya sea de día, de noche. Aquí tenemos los parámetros donde nos da los datos esféricos, cilíndricos, el tamaño de la pupila, o si hay un offset del mismo, ¿verdad? Y pues también en el resultado topográfico, las medidas refractivos, el SIMCA, el astigmatismo corneal, la medida white to white, una
Wavefront igual de día y de noche, ¿verdad?